Hoy día nos toca llevar este tema que se refiere a hepatitis viral aguda y crónica. Vamos a llevar en uno solo, hepatitis viral aguda y crónica. Entonces decimos en concepto de que la hepatitis viral aguda es una infección generalizada que afecta sobre todo el hígado. Si bien es un proceso generalizado, se afecta prácticamente por su sintomatología en forma sistémica, pero la acción principalmente del virus está a nivel del hígado. En todos ellos, el blanco es primariamente el hígado y causa un proceso necroinflamatorio característico denominado hepatitis. Este proceso de necrosis e inflamación a nivel del hepatocito es lo que llamamos hepatitis. Es una enfermedad infectocontagiosa producida por virus hepatotropos. Esto de virus hepatotropos se refiere a que son virus que tienen predilección por localizarse a nivel del hígado. Así como tenemos virus que tienen predilección por localizarse a nivel de la vía aérea, por ejemplo, como es el virus, el coronavirus, por ejemplo, que actualmente no está el problema de la pandemia, que tiene predilección por localizarse en las vías respiratorias. En cambio, estos virus tienen predilección por localizarse a nivel del hígado. Mientras todos ellos pueden causar únicamente hepatitis aguda, la hepatitis viral B, la hepatitis viral C y la hepatitis viral D pueden causar hepatitis crónica. Entonces vemos que la evolución de todos los virus que afectan el hígado, algunos pueden producir solamente infección aguda, pero hay otros que pueden producir también, además de infección aguda, infección crónica. Entonces, ¿qué es agudo y qué es crónico? Entonces, la división de las hepatitis. Las hepatitis virales agudas se denominarían cuando la evolución de la enfermedad está limitada a menos de 6 meses. Y llamamos hepatitis viral crónica cuando el proceso inflamatorio a nivel del hígado, o sea, el proceso inflamatorio denominado hepatitis, persiste más allá de los 6 meses. Entonces, en todo paciente en el cual persiste el problema de la enfermedad más allá de los 6 meses, estamos en presencia de una hepatitis crónica. Epidemiología de los virus de la hepatitis. La mayoría de las hepatitis virales agudas son producidas por 5 virus. Estos son los más importantes. La hepatitis viral A, la hepatitis viral B, la hepatitis viral C y la hepatitis viral D y la hepatitis viral E. Estos 5 son los virus más frecuentes y los más importantes que producen enfermedad a nivel del hígado. Ahora existen 3 virus adicionales que se han descubierto en las investigaciones principalmente sobre virus que afectan a nivel del hígado. Entonces ha aparecido la hepatitis GB, que es una hepatitis denominada también hepatitis G, que generalmente este tipo de hepatitis G va relacionada con la hepatitis B. Generalmente las dos van asociadas o van relacionadas. Paciente que hace hepatitis B puede hacer hepatitis G, generalmente. Y el virus TT o virus SEN. Estos dos últimos virus generalmente no se ha establecido como patógenos en hepatitis humana. Si bien son productores de hepatitis a nivel de otras especies, pero se ve muy poco o no se ve este tipo de virus atacando a la especie humana. ¿De acuerdo? Todos ellos, virus de la hepatitis humana, son virus RNA. Recordemos que todos los virus, como la de la pandemia, el coronavirus, por ejemplo, es una porción de ADN o ARN que ingresa a una célula y empieza a
aprovecharse prácticamente de todos los elementos metabólicos de la célula del huésped para reproducirse, para alimentarse, para multiplicarse, todo eso. Eso sucede con todos los virus. Entonces, en la hepatitis humana también hay virus RNA, todos ellos son virus NA, RNA, o sea, su núcleo, el elemento más importante de su estructura es un ácido ribonucleico, excepto la hepatitis B, que es un virus DNA. Aquí el elemento más importante es el ácido desoxirribonucleico. Entonces empezamos a hablar de la hepatitis viral A. Este tipo de virus, al igual que hemos visto que los virus en los cuales estamos manejando actualmente, pertenecen a un grupo, a una familia. El virus de la hepatitis A pertenece a la familia de los picornavirus. Es la causa más común de hepatitis viral aguda en todo el mundo. Aunque no causa cronicidad, no pasa a la cronicidad, no da enfermedad crónica y en consecuencia tampoco produce cirrosis, pero es una enfermedad que por su alta frecuencia va provocando un costo asociado en cuanto a la cobertura médica. ¿Verdad? Son pacientes que van a requerir la atención, si es de la seguridad social o del sistema público, lógicamente requieren una inversión en exámenes de laboratorio, en algunos casos internación si es que es necesario. Y en algunos casos también es causa de problemas laborales, porque el paciente muchas veces puede necesitar reposo. No siempre, pero puede necesitar reposo, en consecuencia puede ser un problema laboral. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, la hepatitis A es una enfermedad autolimitada. ¿Qué queremos decir? Es una enfermedad como el resfriado común. Comienza, evoluciona y termina, sin dejar ninguna lesión a nivel del hígado. Es de distribución universal, como ya hemos visto en la anterior diapositiva. Este virus está presente prácticamente en todo el mundo. Los factores de riesgo son la homosexualidad masculina, contacto domiciliario. El contacto generalmente tiene que ser con la materia fecal del paciente infectado. Y viajes a países subdesarrollados. Este problema, por ejemplo, lo tienen los americanos, los europeos que vienen, por ejemplo, a Bolivia o a los países subdesarrollados, donde pueden contagiarse de este tipo de hepatitis viral, que es la hepatitis de tipo A. Entonces, el viaje a países subdesarrollados donde esta enfermedad de la hepatitis es mucho más frecuente porque el sistema sanitario de los países subdesarrollados es lógicamente inferior al de los países desarrollados. Y peor todavía si hablamos de potencias donde el sistema de salubridad o el sistema sanitario está mucho más desarrollado. En cambio, nosotros tenemos problemas. Y precisamente por esto es que la hepatitis A es una enfermedad endémica en nuestro medio. ¿Qué queremos decir que es con lo que es endémica? Endémica porque siempre va a estar presente en el medio la hepatitis viral A. Es decir, siempre vamos a tener por cada año una determinada cantidad de pacientes con hepatitis A. Hablamos de epidemia cuando este número que se espera para cada año, por ejemplo, para Oruro de hepatitis A, supongamos que son 500 pacientes, es un ejemplo a grosso modo, y de pronto aparecemos con 2.000, estamos en presencia de una epidemia de hepatitis A. Entonces, la enfermedad siempre vamos a estar cada año con 200, 300, 400 pacientes de hepatitis A. O sea, por esto llamamos que es una enfermedad endémica. En cuanto a edad, los índices más altos de hepatitis A se presentan entre los 5 y los 14 años. Afectan más a los adolescentes. Aunque la hepatitis A puede dar a pacientes de cualquier edad. Pero en esta edad, de los 5 a los 14 años, es cuanto más se presenta.
Transmisión. El periodo de incubación de la hepatitis A, del virus de la hepatitis A, es entre 2 a 6 semanas antes del inicio de los síntomas. Y esta es la etapa de contagio, ¿de acuerdo? En la etapa prodrómica o en la etapa de incubación es cuando el paciente es más contagioso. Esta es la etapa donde el paciente está contagiando, ¿de acuerdo? Entonces, de 2 a 6 semanas. Formas de transmisión. ¿Cuáles serían las vías por las cuales se puede transmitir hepatitis A? La vía oral fecal, la contaminación del agua y la contaminación de los alimentos. Esta es la causa más importante de transmisión de hepatitis A. O sea, materia fecal que contamina el agua o que contamina los alimentos. Recordemos que en el agua puede persistir el virus viable entre 12 semanas a 10 meses. Entonces veamos que prácticamente es el elemento importante aquí es la materia fecal del paciente infectado. La vía percutánea es rara, ¿de acuerdo? O sea, por una transfusión o contagio por sangre del paciente, es raro porque la viremia de la hepatitis A es horas nada más. O sea, no permanece en gran parte de su tiempo a nivel del torrente sanguíneo. Generalmente está localizado más a nivel del hepatocitos. En consecuencia, la vía percutánea es rara, prácticamente descartable. La vía sexual es también otra vía que podríamos descartarla en hepatitis A porque tendría que ponerse en contacto el paciente con la materia fecal del paciente infectado. La posibilidad sería sexo oroanal, por ejemplo, ¿verdad? Donde el paciente podría contaminarse con la materia fecal del paciente infectado. La vía perinatal, o sea, el contagio de la madre al niño, es poco probable en hepatitis A. Eso en cuanto a hepatitis A. Ahora hablamos de hepatitis B, que es otra de las hepatitis más frecuentes en nuestro medio. Tal vez las dos hepatitis que podemos descartar casi siempre investigamos frente a un paciente con hepatitis A, hepatitis B. Este pertenece a la familia hepatnavirus. Aproximadamente se dice que 400 millones de personas son portadoras del virus a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. O sea, vean que la cantidad de hepatitis B en los otros países es mucho más frecuente que en nuestro medio. En nuestro medio, afortunadamente, no tenemos mucha hepatitis B. En cambio, los otros países, como los países norteamericanos, los europeos, los asiáticos, tienen mucha mayor cantidad de hepatitis B que A. El aumento de la inmigración procedente de todas las zonas de alta prevalencia hace que el problema de las infecciones crónicas persista aún durante décadas. El problema que nosotros tenemos ahora, que últimamente hemos visto que ha aumentado un poco la prevalencia de hepatitis B, y esto se debe principalmente a la migración de gente que viene de los países vecinos. Recordemos que a nivel de Sudamérica, la hepatitis B es muy frecuente en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, que son países que nos están rodeando. Y la migración desde esos países a nuestro país hacen que estemos aumentando la cantidad de hepatitis viral B. El virus de la hepatitis B causa entre 5 a 10% de los casos de hepatitis crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Como hemos visto, la hepatitis B puede evolucionar a la cronicidad. 5 a 10% de pacientes pueden evolucionar a la cronicidad. Y estos pacientes que van a evolucionar a una hepatitis crónica, a la larga van a desarrollar una cirrosis hepática. Y estos pacientes que han desarrollado una cirrosis hepática están predispuestos a la larga a desarrollar un cáncer de hígado. ¿De acuerdo? Entonces, 5 a 10%. Se estima que el 25% de las personas con infección crónica morirán prematuramente o necesitarán un trasplante hepático. Esto ocurre generalmente por la cirrosis o el carcinoma hepatocelular. Entonces, con el afán de
prevenir el desarrollo de cirrosis hepática o carcinoma hepatocelular en el paciente es que se propone la posibilidad en el paciente del trasplante hepático. Lógicamente, que en otros países, a diferencia de lo que ocurre con nuestro país, hay gente que puede donar, hay donadores. En cambio, en nuestro país, esta costumbre lamentablemente no se ha extendido. Es raro el individuo que firme el documento como establece la norma, donde establece que va a donar voluntariamente sus órganos. Esto es raro en nuestro medio. Sin ir lejos, si ahorita nos preguntamos entre los que estamos en la sala, ¿quién ha firmado este documento? Donde indica que si fuera necesario, está predispuesto o dispuesto o dispone libremente y voluntariamente que sus órganos sean trasplantados. Nadie lo ha hecho. En los países vecinos ya está extendido. Y en los países desarrollados prácticamente existen normas que inducen. Y en otros ya está establecido que todo paciente con muerte cerebral es un donador, potencialmente es un donador. Entonces, en nuestro medio no hay esto. Así que la situación de la hepatitis B en un paciente con cirrosis hepática es un poco lamentable, ¿no? Hay tengo muchos pacientes que han ido hacia la Argentina o han ido al Brasil en afán de hacerse un trasplante hepático. Lamentablemente tienen que esperar. Hay una lista de espera. Y si vos en esa lista eres el 50 o el 150, bueno, tienes que esperar. Y muchos de los pacientes mueren prácticamente hasta esperar que llegue el turno para el trasplante. Este virus tiene una cubierta doble. No, en su estructura, el virus no es tan simple con una sola envoltura como ocurre en la hepatitis B. En la hepatitis A, perdón, sino en la hepatitis B tenemos una doble estructura, una doble envoltura. Una envoltura externa que genera antígenos. El antígeno más conocido para la hepatitis B, el antígeno de superficie, que se abrevia de esta manera, antígeno de superficie para hepatitis B. ¿De acuerdo? Van a ver en algunos laboratorios esta abreviatura que dice antígeno de superficie para hepatitis B. Una envoltura interna que genera dos antígenos. El antígeno cobre o antígeno nuclear, que se abrevia antígeno cobre para hepatitis viral B, o otro antígeno, que es el antígeno E, o antígeno de replicación viral, que se abrevia antígeno E para hepatitis viral B. ¿De acuerdo? Entonces, dos tipos de antígenos se generan a nivel del núcleo del virus, de la envoltura interna del virus. El periodo de incubación. El periodo de incubación para hepatitis B varía desde varias semanas a 6 meses. Vean que el periodo de incubación en el paciente, o sea, producida la infección, no es que el paciente aparece ya con síntomas. Pueden pasar varias semanas o pueden llegar hasta 6 meses en la cual recién aparecen los síntomas en el paciente. Desde el punto de vista epidemiológico, la resolución completa e inmunidad permanente es en el 90%. Es decir, como ya decíamos antes, ¿verdad? La resolución completa de la hepatitis B y la adquisición de inmunidad permanente es del 90%. Es decir, el 90% de los pacientes con hepatitis B van a evolucionar favorablemente.
Entonces, el diagnóstico de hepatitis B no siempre es un diagnóstico de pronóstico desfavorable. ¿De acuerdo? 90% de evolución. Bolivia, grado de infección 1.2, 1.8. Esta estadística hay que actualizarla porque en la actualidad debemos estar alrededor de más de 2%. Más de 2%. 2.5% calculo aproximadamente debe estar en la actualidad, porque está aumentando la cantidad de hepatitis B en nuestro medio. Esto tiene muchas, múltiples incidencias de las cosas que han pasado en nuestro país y que han hecho de que esta enfermedad empiece a aumentar en nuestro país. Hay migraciones importantes de este país. Ahora, por ejemplo, tenemos una migración importante desde Venezuela, donde la hepatitis B también es un problema frecuente. ¿Qué está sucediendo? Muchos de las venezolanas, principalmente, al no encontrar fuentes de trabajo en nuestro país, si no hay fuentes de trabajo para los bolivianos, menos va a haber para los venezolanos, excepto que tengan alguna afiliación política, tal vez, no sé. Pero no hay trabajo en nuestro país. ¿Qué hacen? La gran mayoría de las mujeres se están dedicando a la prostitución. Muchas de ellas son portadoras de hepatitis B, no todas, lógicamente, pero muchas, porque es una patología frecuente en Venezuela, la hepatitis B. Entonces, muchas están contagiando a varios de los clientes, ¿verdad? Por esto es que se está expandiendo prácticamente el virus de la hepatitis B en nuestro país, como vamos a ver. Más adelante, la vía sexual es una vía muy importante de transmisión en hepatitis B. Podríamos decir que es una de las causas. Debe haber otras más que habría que investigarlas, pero es una de las causas, por ejemplo, que vemos con frecuencia. El contagio, no solo de la hepatitis B, sino también del HIV, ¿verdad? Embarazo. Si analizamos el embarazo en relación a la hepatitis B, vemos que el primer trimestre generalmente 5 a 10 pacientes pueden infectarse. Y en el tercer trimestre, generalmente, y en el posparto, generalmente puede ser mucho más frecuente la posibilidad de contagiarse de hepatitis B. ¿De acuerdo? El 75%. Entonces vemos que en el tercer trimestre y en el posparto, generalmente es mucho más factible, es mucho más frecuente el contagio con hepatitis B. Aquí estamos viendo el virus de la hepatitis B, clásico, una microfotografía electrónica, la que estamos viendo, ¿verdad? En la cual vemos esta doble envoltura, una envoltura interna y una envoltura externa, que hemos dicho que son generadoras de antígenos. Vías de transmisión. Se ha medido aproximadamente cuál sería la concentración del virus en diferentes fluidos corporales. Y los resultados son los siguientes. Es alta la concentración de virus de la hepatitis B en sangre, suero y exudados. Es moderada la presencia del virus, pero hay virus en el semen, fluido vaginal y saliva. Y finalmente es bajo, prácticamente no detectable, virus de la hepatitis B, en la orina, en las heces, en las lágrimas o en la leche materna. ¿De acuerdo? Entonces, esta posibilidad de contagio en los pacientes tiene relación con esta concentración en los diferentes fluidos corporales. Entonces vemos la vía sexual, una vía de transmisión importante en hepatitis B. El contacto homosexual o heterosexual sin protección, una causa importante de transmisión de hepatitis B. ¿Por qué?
Porque hemos visto, estamos viendo, ¿verdad?, que la concentración del virus es moderado a nivel del semen, el fluido vaginal y la saliva. Es decir, contacto sexual y también a través de los besos, ¿verdad? Peor todavía si existen soluciones de continuidad en la boca, ¿verdad? Si hay una pequeña apta en la boca, por ejemplo. La saliva, un medio importante de contagio de hepatitis B. La vía percutánea o parenteral, otra de las vías importantes de contagio en hepatitis B. Sobre todo en los pacientes adictos a drogas endovenosas. Recuerden que los pacientes adictos a drogas endovenosas prácticamente comparten las jeringas con las cuales se inyectan las drogas. En consecuencia, este es un medio importante de contagio de hepatitis B. La exposición a sangre o líquidos corporales. Esta tal vez es la parte que nos interesa como parte de personal de salud, ¿verdad? Nosotros estamos constantemente expuestos a sangre y líquidos corporales de pacientes que probablemente pudieran estar infectados por hepatitis B. Por esto es importante tener mucho cuidado en manejar, ¿verdad?, la sangre o los líquidos corporales de los pacientes. Hay muchas veces los internos principalmente, o a veces los estudiantes que van a hacer una práctica hospitalaria, no tienen el cuidado, muchas veces en afán de querer ayudar, pueden manejar prácticamente ropa de cama o ropa del paciente infectada con sangre o líquidos corporales. Entonces, somos un personal de riesgo para hepatitis B. Por eso, la vacunación, que vamos a hablar más después. Peor todavía sucede con la exposición a sangre y líquidos corporales cuando hay solución de continuidad en la piel o en las mucosas. Es decir, una pequeña herida en la mano o en los dedos, las posibilidades de contagio son mayores. Lo mismo ocurre con las mucosas, por ejemplo, a nivel de la boca, ¿verdad? A través de la saliva en el momento del beso también podría ser un medio de contagio importante. Las transfusiones. Afortunadamente ahora todo está controlado por el banco de sangre. Recuerden que antes del banco de sangre, la época antes del banco de sangre, muchos laboratorios vendían sangre, vendían paquetes globulares. ¿De dónde habían obtenido esa sangre? ¿Quiénes eran los donadores? No se sabía. Entonces, se ha progresado en ese sentido porque ahora todo está centralizado en el banco de sangre. Y el costo que tiene el banco de sangre, que algunas veces los pacientes nos reclaman por el asunto del costo de la unidad de sangre, que es 280, debe estar tal vez un poquito más ahora, ¿verdad? Nos decían, ¿pero por qué? Si los donadores son gratuitos, no cobran los donadores. ¿Por qué nos cobran de la sangre? El asunto es de que esa sangre del donador hay que someterla a una serie de exámenes, entre los cuales está la detección de hepatitis B, para ver si este paciente puede donar sangre. ¿Verdad? Entonces, para esto es lo que se cobra. Y para los insumos, siempre la sangre viene en una bolsita y viene con anticoagulante, ¿verdad? También para esos insumos se necesita dinero, se debe comprar. Por esto la sangre tiene ese costo, ¿verdad? 280 bolivianos. Y a veces el asunto de llevar otro para reponer esa unidad que se ha sacado del banco de sangre, reponer prácticamente con algún donador, un familiar que puede ir a donar para reponer esa unidad. Este es el medio por el cual actualmente ha mejorado. Las transfusiones sanguíneas son mucho más confiables que antes. Antes no sabíamos qué sangre estábamos transfundiendo. En la actualidad sí. Esto está muy bien controlado por el banco de sangre. ¿De acuerdo? Y además por especialistas
que están inmersos en el banco de sangre. Así que esto nos garantiza que la unidad está muy bien tratada. Lamentablemente las acupunturas, nuestros chinitos todavía, algunos, no creo que todos, algunos, porque los chinos saben que tienen que esterilizar el material con el cual trabajan, ¿verdad? Pero puede que alguno todavía no esterilice como corresponde el material. Entonces, la acupuntura también es un medio de contaminación con hepatitis B. Y finalmente los tatuajes. Los aficionados, los jóvenes, entre ustedes debe haber muchos aficionados al tatuaje, ¿verdad? Tener mucho cuidado que este personal o esta gente que se dedica a hacer tatuajes tenga un material correctamente esterilizado. De lo contrario, siempre existe la posibilidad de contagiarse de una hepatitis B, además de otras enfermedades. La vía vertical o perinatal, como ya hemos indicado, la transmisión de hepatitis B de la madre al producto es posible principalmente en el tercer trimestre. En el posparto prácticamente un poco más raro y extraño, porque hemos dicho que prácticamente es muy baja la concentración de virus en la leche materna. Consecuencia, en esta etapa tal vez un poco más difícil, pero sí durante el tercer trimestre. Vía horizontal o intrafamiliar. Aquí es el contagio con el paciente infectado, o sea, con el paciente que esté en la casa, ¿verdad? Este que está con una infección activa y que debe tomar ciertas precauciones. Convivencia con personas con hepatitis B, compartir objetos contaminados, cepillos dentales, por ejemplo, aunque pareciera contraproducente de lo que estamos hablando, pues no es razonable en ninguno de los casos utilizar el cepillo dental de otra persona, ¿verdad? Las navajas, etcétera. Hay muchos elementos que se pueden compartir. En este caso, tal vez un poco importante, el problema de el vaso, la cuchara, ¿verdad?, del paciente tiene relativa importancia en el sentido de que la saliva también contiene cierta cantidad de virus, ¿verdad? Lo que no ocurre en la hepatitis A, perdón, ¿de acuerdo? En la hepatitis A. Aquí sí tiene importancia, además de todos los otros cuidados que debemos tener en el paciente con hepatitis B, ¿verdad? Etiopatogena. Salvo situaciones de inmunodepresión, no es el virus de la hepatitis. De las hepatitis que vamos a ver a continuación no son citopáticos. ¿Qué quiere decir? Es decir, el virus mismo no destruye el hepatocito. En pacientes con infecciones crónicas como el virus de la hepatitis B, se produce como consecuencia del ataque inmunológico del huésped mediado por la respuesta celular, principalmente por la respuesta celular del sistema inmune de tipo celular con los linfocitos T citotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? Si bien no destruye la célula hepática, sobre todo en los pacientes que pasan a la etapa crónica, ¿verdad? En estos pacientes, prácticamente el virus marca el hepatocito. Y es el sistema inmunológico del huésped el que en afán de destruir el virus, destruye también el hepatocito. Esto mediado principalmente por el sistema inmunológico, sobre todo de tipo celular con los linfocitos de tipo T, citotóxicos. Lógicamente, esta destrucción va a ser seguida principalmente de cicatrización. Y esto es lo que va a predisponer a la larga a la aparición de cirrosis en el paciente con hepatitis crónica, sobre todo de evolución crónica. Porque en este caso, la agresión al hepatocito sería por mucho mayor tiempo.
Recordemos que cuando hablamos de hepatitis crónica, estamos hablando de hepatitis en el paciente cuando se ha extendido más allá de los 6 meses, más de medio año. Y si está extendido más allá de los 6 meses, el paciente con un año de la enfermedad, lógicamente, se están destruyendo cada vez más y más hepatocitos. De ahí el problema de la aparición de la cirrosis hepática. Si la respuesta inmunológica es adecuada, todas las células infectadas son destruidas. La replicación viral se inhibe y la enfermedad entra en remisión. Si la respuesta inmunológica del paciente es la adecuada, como ocurre normalmente en todo paciente normal que no tenga ninguna otra patología o otra comorbilidad, ¿no? En este tipo de pacientes la reacción va a ser rápida, de tal manera que destruye el hepatocito, pero también destruye al virus. De tal manera que la enfermedad es controlada rápidamente, ¿no? Por el contrario, si la respuesta no es la adecuada del sistema inmunológico, la infección activa persiste y continúa a la propagación de la enfermedad. Hepatitis crónica. Si la respuesta del sistema inmunológico no es la adecuada, el virus permanece, es destruido en parte, pero va a seguir multiplicándose el virus y va a seguir infectando más células. Más destrucción de células. En consecuencia, esto va a provocar la prolongación de la enfermedad, produciendo una hepatitis crónica. ¿De acuerdo? Recordemos que el problema de la hepatitis crónica es el problema del desarrollo de la cirrosis. A continuación pasamos a la presentación clínica. Y cuando vamos a hablar de la presentación clínica, nos vamos a referir en general a todas las hepatitis que hemos nombrado al principio de esta clase, ¿verdad? Y las hepatitis en general, todas en general, se presentan de dos formas. Uno, la infección subclínica o asintomática, y la otra, la enfermedad autolimitada. Estas dos son las formas de presentación de cualquier tipo de hepatitis. Va a predominar una más que la otra dependiendo de cada virus, pero se presentan de esta forma. En forma general, en las hepatitis, vamos a ver una infección subclínica o asintomática, o vamos a ver una enfermedad autolimitada, ¿verdad? Que es la que hemos dicho que comienza, evoluciona y termina. Esta enfermedad autolimitada se puede presentar en dos formas. Una forma anictérica y una forma ictérica común o clásica. Diríamos que esta forma de presentarse en la enfermedad autolimitada, como hepatitis ictérica común o clásica, es la que vemos prácticamente todos. Ustedes también lo han visto, muchos de ustedes también han padecido de este problema por la presencia de ictericia, ¿verdad? Entonces, la forma anictérica es la que no se llega a diagnosticar en muchos de los casos. Pasa desapercibida. Y esta es la más frecuente. Está entre los 60 a 70% de pacientes con hepatitis. La forma anictérica. Es decir, el paciente no presenta ictericia. Presenta síntomas que se parecen mucho a los del resfriado común. Y en consecuencia pasan desapercibidas. De acuerdo a esto, por ejemplo, como ejemplo, podemos citar, si hiciéramos, por ejemplo, una determinación de anticuerpo para hepatitis A, ya sea de tipo inmunoglobulina M o en muchos G,
encontraríamos positivo en muchos de los que están presentes en las clases. ¿Por qué? Si le preguntamos a cada uno de ustedes si padeció de ictericia, si tuvo sus problemas, muchos responderán que no tuvieron, ni sus padres tampoco les refirieron que pasaron por ese problema. Esta es la evolución más frecuente, la evolución o la hepatitis anictérica. En la hepatitis ictérica, o común o clásica, que es la que vemos todos los días, principalmente en el verano, no todos los días, pero con mucha frecuencia, ¿verdad? Es la menos frecuente, 30 a 40%. Y esta evoluciona por 3 periodos. O sea, cuando el paciente va a evolucionar en esta forma de hepatitis ictérica común o clásica, va a evolucionar por 3 periodos. El periodo prodrómico, que dura entre 10 a 15 días, donde aparece prácticamente en el paciente astenia, adinamia, hiporexia. La fiebre es importante, generalmente 39 grados centígrados. Puede tener escalofríos, mioaltralgia generalizada, náuseas, vómitos, algunas veces diarrea, algunas veces estreñimiento. Vean que muchos de estos síntomas se parecen a un resfriado común. Esta es la fase prodrómica cuando el paciente va a evolucionar a la ictericia. En la fase de estado o en la fase ictérica en el paciente aparece ya amarillo. Dura 2 a 3 semanas generalmente la fase ictérica, donde el paciente ya está ictérico. Los síntomas generales, paradójicamente, mejoran. El paciente ya no tiene fiebre, ya no tiene mucha fiebre, ha disminuido el dolor generalizado, astenia, la dinamia, el dolor de cabeza, todo ha mejorado, pero el paciente empieza a ponerse amarillo. El paciente ya empieza con la ictericia. Y además, todo el síndrome colestásico, ¿verdad? Aparece ictericia, aparece coluria, hipocolia, acolia, y a veces, dependiendo de la cantidad de bilirrubina circulante en el torrente sanguíneo, también puede aparecer prurito generalizado. En algunos pacientes podemos encontrar una hepatomegalia discreta, consecuencia del proceso inflamatorio hepático. No siempre encontramos hepatomegalia. Hay muchos pacientes que no presentan hepatomegalia, pero algunos sí. Y generalmente es una hepatomegalia discreta, no es una hepatomegalia importante, o sea, no vamos a encontrar 3, 4 traveses de dedo por debajo del reborde costal, ¿de acuerdo? Encontraremos prácticamente algo que se llega a tocar a nivel del reborde costal, ¿de acuerdo? Luego pasa al periodo de estado, al periodo de convalecencia, en la cual, si hacemos los controles de laboratorio, vamos a ver que todas las enzimas vuelven a la normalidad, ¿verdad? Y el paciente prácticamente mejora su estado general y ha pasado prácticamente la etapa de la enfermedad activa. Queda nuevamente completamente asintomático y no ha sufrido ninguna secuela en el paciente, sobre todo en pacientes con hepatitis A. Variantes de la hepatitis viral aguda. Esta es la forma de evolucionar de la gran mayoría de los pacientes con hepatitis. Pero hay situaciones en las cuales el paciente puede no evolucionar de esta manera. Estas son las denominadas variantes. La hepatitis recurrente o recidivante. En este paciente, la evaluación de las transaminasas después de la remisión clínica y del laboratorio, pronóstico generalmente bueno. Después de que el paciente se sintió ya bien, ya estaba normal, de pronto en un control aparece nuevamente elevación de transaminasas, lo que nos está indicando nuevamente proceso inflamatorio y necrótico a nivel hepático. Afortunadamente, estos pacientes
tienen buen pronóstico porque en las próximas semanas todo vuelve nuevamente a la normalidad y el paciente definitivamente evoluciona favorablemente. No se vuelve a repetir el problema. La hepatitis colestásica. Esta suele ser una preocupación en muchos pacientes y a veces también en los médicos porque nos empieza a hacer pensar en otro tipo de hepatitis. No las virales agudas, hay otras causas de hepatitis. Entonces nos empieza a hacer pensar en otras causas de hepatitis. La hepatitis colestásica, donde hay un predominio de ictericia, prurito, acolia, persiste la anorexia, pérdida de peso y puede durar entre 2 o 3 meses. O sea, en la cual el paciente, si normalmente el paciente en la forma en que va evolucionando favorablemente, la ictericia va desapareciendo progresivamente hasta desaparecer totalmente. En este tipo de hepatitis colestásica, la ictericia permanece por 2 o 3 meses. Si bien el paciente se siente bien, ya se siente mejor, pero lo que preocupa es que persiste amarillo. Muchas veces subictérico también. Entonces, también de buen pronóstico, porque llega un momento en que finalmente empieza a disminuir la cantidad de ictericia y empieza a disminuir las pruebas colestásicas en el laboratorio y el paciente definitivamente evoluciona favorablemente. Algo que sí es grave es la hepatitis fulminante. Afortunadamente, este tipo de hepatitis no la vemos en nuestro medio, porque suele ser más frecuente en hepatitis B o C. El paciente hace insuficiencia hepática dentro de las 2 semanas de evolución de la enfermedad, definida generalmente por encefalopatía hepática, con alteración de la conciencia, síndrome, hipoglucemia y mortalidad del 50-90%. Si el paciente evoluciona rápidamente hacia el coma hepático, en general en 2 semanas. Y muchas veces, dependiendo de la necrosis que se ha producido a nivel del hígado, el paciente generalmente fallece por coma hepático. Una mortalidad del 50-90%. Estas variantes de hepatitis viral aguda no las vemos con mucha frecuencia en nuestro medio porque son más frecuentes en hepatitis B y C. Nosotros tenemos más aquí hepatitis A, por eso es que no vemos con mucha frecuencia. Bueno, la anamnesis, ¿qué le preguntamos al paciente con un diagnóstico presuntivo de hepatitis viral aguda? La historia clínica debe incluir, 1, factores de riesgo. La procedencia, es importante la procedencia. Es diferente que un paciente que venga de La Paz a Oruro, o de Santa Cruz a Oruro, o de Cochabamba a Oruro, a un paciente que venga desde el Brasil a Oruro, por ejemplo. ¿Verdad? O un paciente que venga del continente europeo a Oruro, donde son patologías relativamente frecuentes. Entonces, la procedencia es importante. Tipos de exposición. Nos interesa a qué se dedica. Si es personal de salud, sabemos que está mucho más expuesto a el contagio de los problemas de hepatitis viral aguda. Si es un drogadicto, tiene todas las de ser un paciente que tenga una hepatitis de tipo B o C. Sus hábitos sexuales. Son pacientes promiscuos sexuales, pacientes muy aficionados a prostíbulos, por ejemplo, ¿verdad? Son gente generalmente que hay algunas personas con algunos conocimientos, con una cultura muy reducida, podemos decir, que sí, que creen que al hijo varón, hay que inculcarle el sexo a través de llevarle a una casa de prostitución, ¿verdad?
cuando puede ser que al hijo lo esté llevando a que contraiga una enfermedad que lo va a acompañar de por vida. ¿Verdad? Todavía hay los hábitos sexuales de la persona o de los que los rodean, sobre todo en adolescentes, ¿no? Esto se ve con frecuencia. Estado clínico. Al momento de la consulta es importante un paciente, si es un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, las posibilidades de que tenga una hepatitis B o C son mucho más probables, ¿verdad? Un paciente que esté recibiendo, por ejemplo, tratamiento inmunosupresor por una patología autoinmune, de origen autoinmune, por ejemplo, en la cual hay que utilizar inmunosupresores, ¿verdad? Entonces, este paciente está inmunodeprimido. Hay patologías en las cuales normalmente el paciente está también, no normalmente, sino consecuencia de la patología está inmunodeprimido. Como es, por ejemplo, el diabético, ¿verdad? Es un paciente inmunodeprimido. En este momento de la consulta es importante también conocer eso, cuál es su estado. Al examen físico, el estado general, estado de conciencia, presencia de ictericia subconjuntival, piel, lesiones por rascado. Generalmente al examen físico lo que vamos a encontrar un paciente ya ictérico, ¿verdad? Nos interesa en el examen físico el estado de conciencia, porque si fuera una variante, aunque nosotros en nuestro medio vemos muy rara vez esto, ¿verdad? Pero si fuera un paciente con una hepatitis de tipo, mejor dicho, con una variante, por ejemplo, de tipo hepatitis fulminante, aquí sí el estado de conciencia sería importante, ¿verdad? Porque el paciente va a estar desorientado. Ya va a tener síntomas de encefalopatía hepática. Afortunadamente nosotros con hepatitis A muy rara vez vamos a encontrar este tipo de casos. En la piel, las lesiones por rascado, principalmente en los pacientes con una gran ictericia, vamos a encontrar escoriaciones por rascado, porque el paciente, tal es la intensidad del prurito que se va a rascar, que podemos encontrar al examen físico. El examen físico de abdomen, existencia de hepatalgia, dolor, generalmente a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Podemos encontrar en muchos pacientes, no en todos, dolor a la palpación. La hepatomegalia descarta la presencia de esplenomegalia. Cuando hay hepatomegalia más esplenomegalia, generalmente más nos inclinamos por un problema más de tipo hematológico que hepatitis viral aguda, ¿de acuerdo? Aunque por el hiperesplenismo el paciente podría estar con algunas alteraciones. Pero en general, como ya les he dicho, la hepatomegalia en hepatitis viral aguda generalmente es rara. Y si hay, es leve. Complementario, exámenes complementarios. Laboratorio clínico. En el laboratorio clínico le vamos a pedir biometría hemática. Lo clásico encontrar en una hepatitis viral aguda, lo clásico no quiere decir que así siempre tiene que ser, ¿de acuerdo? Muchos pacientes pueden tener esto y otros pacientes pueden no tener esto, ¿de acuerdo? Pueden estar completamente normales su leucograma. En consecuencia, la biometría hemática, tenemos generalmente un paciente clásico, en el momento con enfermedad activa, lo que encontramos puede ser leucopenia con neutropenia y linfocitosis relativa. ¿De acuerdo? Afortunadamente también es raro encontrar en nuestros pacientes una leucocitosis, que sería un hallazgo de pronóstico preocupante porque puede significar una necrosis hepática masiva, como ocurre en la variante hepatitis fulminante. Podemos encontrar una leucocitosis importante. En estos casos sí es preocupante. El examen más importante del laboratorio para el diagnóstico de hepatitis viral aguda es el hepatograma. Ya lo hemos visto en algunas clases prácticas, la tercera práctica con algunos grupos, hemos visto casos de hepatitis viral aguda. Y el examen importante para el diagnóstico de hepatitis viral aguda es el hepatograma. Y el hepatograma tiene o consta de 3 pruebas importantes que nos pueden determinar los siguientes factores. Uno, las pruebas de excreción, la capacidad de excreción del hepatocito.
Dos, las pruebas de necrosis, las pruebas que nos indican que hay necrosis a nivel del hepatocito. Y tercero, las pruebas de síntesis, la capacidad de síntesis del hepatocito. Cuantos más hepatocitos estén comprometidos con la enfermedad, menor cantidad de hepatocitos que van a producir la síntesis de todos los elementos que produce el hígado. Recuerden que las funciones del hígado son aproximadamente más de 100 funciones las que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, en el laboratorio tratamos de determinar esto. Entonces, las pruebas de excreción. En las pruebas de excreción en el laboratorio nos van a determinar las bilisubinas. Bilisubina total, bilisubina indirecta y bilisubina directa. Generalmente las bilisubinas están elevadas en la hepatitis viral aguda. Generalmente a predominio de bilisubina directa o bilisubina conjugada. Otros dos elementos que nos sirven para determinar la capacidad de excreción del hepatocido es la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina, que generalmente suelen estar elevadas, porque son pruebas de excreción del hepatocito. Pruebas de necrosis. ¿Qué prueba dentro del hepatograma nos significa que hay necrosis a nivel del hepatocito? Ahí están las transaminasas. La transaminasa glutámico-oxalacética o la transaminasa glutámico-pirúvica, llamadas también aspartato transferasa y alaninotransferasa, respectivamente, según el laboratorio. La gran mayoría de los laboratorios les ponen las dos abreviaciones, ¿de acuerdo? Transaminasa glutámico-pirúvica y alaninotransferasa al lado. Entonces, nos referimos a eso. Cuando están elevadas, tenemos que pensar que hay lesión hepatocitaria. Y en la hepatitis viral aguda, generalmente las elevaciones son importantes. Generalmente entre 5 a 10 veces el valor normal. ¿De acuerdo? Si para el laboratorio el valor normal es 12 unidades internacionales por litro y en el paciente tenemos 200 unidades internacionales por litro, está elevada en 10 veces, más de 10 veces el valor normal. Esto es significativo de hepatitis viral aguda. Ahora, si el valor normal dice 12 y el paciente tiene 15 de transaminasas, o sea, 15 unidades internacionales por litro, no significa hepatitis viral aguda. O sea, las hepatitis viral agudas elevan generalmente por encima de los 1000. Las 1000 unidades internacionales por litro. ¿De acuerdo? Ahora, la cantidad de la elevación de las transaminasas no tiene relación con la evolución desfavorable de la patología. O sea, no tiene relación con la gravedad de la infección por hepatitis viral. O sea, el paciente puede tener 1000, 2000, es igual que el paciente que tenga 1000 o tenga 500, ¿de acuerdo? De unidades internacionales por litro. No nos indica la gravedad de la patología. Finalmente, las pruebas de síntesis. ¿Cuál es la capacidad? Recuerden que múltiples sustancias se sintetizan a nivel del hígado. Y entre esas están las pruebas, principalmente los factores de coagulación. Aquí, el tiempo de protrombina, que puede estar normal o prolongado, cuando el tiempo de protrombina es menor de 60% y el paciente necesita adición de vitamina K para corregir el tiempo de protrombina. Y el otro elemento importante para la síntesis, para las pruebas de síntesis, son las proteínas. Y aquí, dentro de las proteínas, la más importante es la albúmina. Es uno de los elementos más importantes en el metabolismo. Recordemos que a nivel del hígado es donde se producen hidratos de carbono, sobre todo, proteínas y grasas.
En consecuencia, cuanto menos parénquima hepático funcionando, menos cantidad de formación de proteínas y sobre todo albumin. Entonces nos está midiendo la capacidad de síntesis del hepatocito. Entonces el hepatograma es uno de los elementos más importantes en el diagnóstico de hepatitis viral aguda. En la orina lo que podemos encontrar es la urobilina en realidad se irá disminuyendo según disminuya la ictericia. Eso tenemos. La coluria, macroscópicamente, ¿verdad? La orina puede llegar hasta ser medio un café oscuro hasta medio negro, dependiendo de la ictericia del paciente. Poco a poco va a llegar al color característico de la orina, en la medida en que disminuya la ictericia. Bueno, una vez que hemos determinado que en el hepatograma la alteración más importante es una elevación importante de las transaminasas están por encima de 1000 unidades internacionales por litro, ¿de acuerdo? Ya el paciente es altamente sospechoso de hepatitis viral aguda. Aquí ya nos interesa determinar qué tipo de hepatitis tiene el paciente. Y para esto pedimos la serología para hepatitis B, para las hepatitis virales agudas. La gran mayoría de los colegas utilizan serología para hepatitis B, serología para hepatitis A, ¿no? O serología para hepatitis C. ¿Qué hace el laboratorio? Cuando le llega la orden del laboratorio clínico, ¿verdad? A la colega del laboratorio clínico le llega la orden de serología para hepatitis A. Lo que va a hacer la colega es la determinación del anticuerpo, para hepatitis viral A. Ya sea tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina E. Ustedes esto más ya lo deben conocer ahora más con mayor claridad, porque hablamos de lo mismo cuando hablamos de la infección por el COVID, ¿verdad? La determinación de antígeno. Ya sabemos que cuando el anticuerpo, ¿verdad?, en respuesta al antígeno del virus, la aparición del anticuerpo es de tipo inmunoglobulina M, detectable entre las 4 y las 6 semanas, no se está significando infección activa. En cambio, cuando el anticuerpo es de tipo inmunoglobulina G, el paciente ha pasado ya la enfermedad, o sea, confiere inmunidad a la enfermedad. El paciente es inmune a la enfermedad. Ha evolucionado favorablemente y le produce al paciente como si hubiera sido vacunado, ¿verdad? Le confiere inmunidad permanente. ¿Qué sucede cuando el paciente es sospechoso de hepatitis viral B? Cuando nos da unas transaminasas elevadas, le hacemos serología para hepatitis B. La colega del laboratorio hace la determinación del antígeno de superficie para hepatitis B, que es la que determina infección activa. Si este antígeno de superficie para hepatitis B permanece más allá de los 6 meses, cuando el paciente llega a los 6 meses y le controlamos, el paciente aparentemente ha evolucionado favorablemente, pero le hacemos un control a los 6 meses y encontramos que el antígeno de superficie está positivo, el paciente ha pasado a la cronicidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos determina que el paciente ha pasado a la cronicidad. La aparición del anticuerpo frente al antígeno, o sea, el anticuerpo de superficie para la hepatitis B, es indicador de inmunidad y curación. En consecuencia, ustedes que son vacunados, bueno, supongo que todos se han hecho vacunar, ¿verdad? Con las 3 dosis, ¿verdad? Van a tener un anticuerpo de superficie para hepatitis B positivo, ¿de acuerdo? Por la vacunación. Y significa inmunidad
o curación permanente del paciente. El antígeno E, que hemos dicho es el antígeno de replicación, nos indica si que es positivo, el antígeno E, si es positivo, el paciente está replicando el virus se está multiplicando. En consecuencia, el paciente tiene alta posibilidad infectiva. Por ejemplo, esto es una de las cosas que controlan, entre otras, ¿verdad? No es lo único, sino que hay otras cosas más que controlan para las señoras que trabajan en los prostíbulos, ¿verdad? Si tiene un antígeno E positivo, ¿verdad? Para hepatitis B, esta paciente se le aconseja retirarse por de pronto, porque si no, va a infectar a todos los que se pongan en contacto sexual con esta paciente. ¿Verdad? Entonces, nos indica la replicación, la capacidad infectiva del paciente. Más al contrario, si después, tiempo después, control, supongamos en 2 meses o 3 meses al paciente nuevamente un control, ¿verdad? Y nos aparece que el antígeno, el anticuerpo para el antígeno E de hepatitis B es positivo, el paciente ha evolucionado favorablemente y puede volver prácticamente a su actividad, ¿verdad? Ya tiene anticuerpo. Finalmente, el DNA viral. Indica replicación viral y enfermedad hepática activa. Si el DNA viral para hepatitis B es positivo, el paciente está con infección activa por una parte y está replicando. El antígeno de superficie positivo más antígeno de replicación negativo, ADN viral para hepatitis B negativo, transaminasas normales, generalmente este es el clásico portador inactivo. Tiene antígeno de superficie positivo, es decir, tiene la infección, ¿ya? Pero no tiene replicación. Su ADN viral también es negativo, tampoco hay enfermedad activa, ni tampoco hay replicación. Entonces, con estos marcadores determinados de esta manera, podemos darle al diagnóstico al paciente de ser un portador inactivo de hepatitis B. La hepatitis C. En la hepatitis C lo mismo, el anticuerpo para la hepatitis C positivo o RNA para hepatitis B positivo, infección activa por hepatitis B. Muchas veces el anticuerpo para el virus de la hepatitis D positivo, inmunoglobulina M, y anticuerpo antígeno core positivo, significa coinfección. Muchas veces el virus de la hepatitis D puede asociarse con mucha mayor frecuencia al virus de la hepatitis B o puede asociarse al virus de la hepatitis C. En consecuencia, nos pueden resultar los dos positivos. El virus de la hepatitis D, antivirus de la hepatitis D positivo, antígeno de superficie positivo, infección por hepatitis D, ¿verdad? Y finalmente, la hepatitis E. La inmunoglobulina M, infección activa. Inmunoglobulina G, infección antigua, ¿verdad? Entonces, tenemos toda la descripción que de todo esto, en general, lo que ustedes van a ver en la práctica clínica es la determinación del anticuerpo para hepatitis A y el antígeno de superficie para hepatitis B. Eso lo que generalmente con mayor frecuencia van a ver ustedes en las solicitudes para determinación de qué tipo de hepatitis viral tiene el paciente. Finalmente, vemos un poco de las otras hepatitis. Y dentro de estas que vamos a ver en esta diapositiva, tal vez la que tiene una preponderancia importantísima y que ensombrece prácticamente el pronóstico del paciente, es el problema de la hepatitis C. La más alta incidencia se observa en todos los pacientes consumidores de drogas inyectables con una prevalencia del 90%. Vean que los pacientes drogadictos
drogas inyectables son los que más están propuestos o predispuestos a contraer hepatitis C. En pacientes con hemodiálisis crónica, entre 10 a 45%. Esto puede suceder principalmente en aquellos casos en los cuales el material de la hemodiálisis no se ha esterilizado correctamente. Aunque se hacen una serie de filtraciones, lavados y todas las cosas que se hacen, la esterilización todo principalmente, pero en algunos casos pudiera suceder este problema de la hepatitis C en pacientes que están sometidos a hemodiálisis. Trabajadores en salud expuestos a sangre o líquidos corporales. Aquí también nuevamente volvemos a repetir que somos un sector que estamos expuestos a contraer hepatitis B, hepatitis C. Una hepatitis A no va a ser mucho problema, nos va a dar unos cuantos días y no pasó nada, pero una hepatitis B y una hepatitis C, eso sí que es un grave problema. Los donadores de sangre, generalmente por equipos contaminados, ¿verdad? Y además de la propia sangre misma, ¿verdad? A veces puede ser por equipos. No sé si actualmente se puede reutilizar un equipo, ¿no? Tendría que ser un país, pero pobrísimo, donde prácticamente no se puede conseguir un equipo descartable y quienes están obligados a utilizar prácticamente el mismo equipo. En estos casos tal vez se podría dar. El virus es un virus RNA de la familia Flaviviridae. Entre el 60 y 80%, y esto es lo preocupante de la hepatitis C, el 60-80% de las infecciones agudas debidas a hepatitis viral C se vuelven crónicas. Es más frecuente la cronificación en pacientes varones de edad avanzada. Entonces vemos que este es el dato que ensombrece el pronóstico cuando hablamos de hepatitis viral aguda, ¿de acuerdo? Y en este caso de hepatitis viral crónica. El 60-80% de los pacientes que hacen hepatitis C evolucionan a la cronicidad, es decir, evolucionan a la cirrosis con todas sus complicaciones, que si es que no se mueren por todas las complicaciones, finalmente la posibilidad de que puedan desarrollar un hepatocarcinoma. El riesgo de cronicidad está relacionado con la ingesta de alcohol o infección simultánea con virus B o HIV. Vean que también predispone a la hepatitis C el problema de la ingesta crónica de alcohol. O que el paciente, además de hepatitis C, ya tenga una hepatitis B. O sea, un paciente HIV positivo. En estos pacientes prácticamente el pronóstico es malísimo. El mecanismo de transmisión principal es el parenteral, la transmisión sexual y la perinatal es poco frecuente. Entonces, el mecanismo de transmisión de hepatitis C es principalmente parenteral, es decir, a través de las transfusiones. Y veamos que aquí también es importante la transmisión sexual para hepatitis C, perdón. Finalmente hablamos de la hepatitis D, así a grandes rasgos, son hepatitis raras. La transmisión es similar al de la hepatitis B, con infección adquirida por exposición percutánea. Se presenta como coinfección en pacientes con infección aguda por hepatitis B y el portador crónico aparece con una sobreinfección. Puede ser erradicada con la vacuna para hepatitis B. Al parecer, estos virus de la hepatitis B y de la hepatitis D generalmente tienen casi la misma estructura o el mismo código genético. En consecuencia, cuando un paciente tenemos con hepatitis C, vacunarlo con la vacuna para hepatitis B generalmente soluciona el problema de la hepatitis D. ¿De acuerdo? Finalmente, la hepatitis E. Es un virus RNA sin envoltura responsable de grandes epidemias. Al igual que la A, en algunos momentos puede producir epidemias. Lo característico de la E
es que puede producir epidemias de hepatitis excretado y transmitido por vía oral fecal, igual que la A, ¿verdad? Enfermedad grave en la mujer embarazada no pasa la cronicidad, ¿verdad? Entonces, hepatitis A y hepatitis E no pasan a la cronicidad. Tratamiento. La hepatitis viral aguda no posee ningún tipo de tratamiento específico, independiente del virus responsable. La medida a tomar son parte de un tratamiento sintomático. Es decir, cuando hacemos tratamiento a un paciente con hepatitis viral A, no estamos tratando el problema de la infección, no estamos atacando el virus. ¿De acuerdo? Lo único que estamos haciendo es tratamiento sintomático. Si el paciente, por ejemplo, está vomitando constantemente y se está deshidratando, a este paciente lo vamos a internar. No por la infección de la hepatitis A, sino por la deshidratación. Lo vamos a hidratar. Controlarle los vómitos, la fiebre, ¿verdad? Si tiene fiebre, le pondremos un antitérmico. Si tiene vómitos, le pondremos un antiemético. Todo por vía parenteral, porque el paciente está vomitando, no le vamos a dar por vía oral, como ha sucedido con los exámenes prácticos, ¿no? Me sucede que la paciente les digo que tratamiento, le vamos a dar tableta, le vamos a dar paracetamol por vía oral. Paracetamol, un paciente que está vomitando, no, ¿verdad? Le vamos a poner un suerito, generalmente para estos pacientes es buena una dextrosa, puede ser al 5 al 10% para 24 horas, ¿verdad? A goteo lento. Y por ahí le vamos poniendo, puede ser metoclopramida, una ampollita intravenosa cada 8 horas, ¿verdad? Si tiene fiebre, le pondremos su dipirona, ¿verdad? Por vía intravenosa, en el momento y cuando sea necesario, si es que vuelve a repetir fiebre. O sea, todo es tratamiento sintomático, que nada tiene que ver con el virus. ¿De acuerdo? Pero en algunos pacientes sí suele ser necesario, aunque les diré que es lo raro. La gran mayoría de los pacientes con hepatitis A pueden permanecer en su domicilio con todos los cuidados que hemos indicado. Hospitalización raramente necesaria. ¿De acuerdo? Por estas cosas sí, pero no por la hepatitis A, sino por los problemas que les estuviera produciendo la hepatitis A como síntomas. Reposo. En el periodo de estado, aunque puede permitirse cierta libertad, si la ictericia desapareció y las transaminasas en descenso. ¿De acuerdo? Entonces, el reposo también es algo que lo dejamos al paciente. Si el paciente se siente muy fatigado, muy asténico, a este paciente, lógicamente, le diremos repose el tiempo que juzgue usted necesario. Pero si el paciente dice, si bien estoy un poco ya histérico, las demás cosas, pero no tengo ninguna otra molestia, puedo seguir trabajando. Va a trabajar con todos los cuidados que le vamos a indicar. ¿De acuerdo? No siempre es necesario el tratamiento hospitalario, ni el reposo absoluto. Antes se pensaba y decía, la hepatitis es una enfermedad que se cura entre sábanas, indicando que el paciente tenía que estar en cama. No es necesario. Todos los estudios que se han hecho en base a evolución de este tipo de pacientes, se ha visto que es igual la evolución de la enfermedad en el paciente que hace reposo en cama y aquel paciente que hace su actividad normal, la enfermedad evoluciona igual. Plan nutricional, fraccionar la dieta, porque muchos de estos pacientes náuseas, vómitos es lo más frecuente. En consecuencia, tratar de darle comida, pero fraccionada. No va a poder comer la totalidad del plato, por ejemplo, no va a poder terminar el plato que le vamos a dar. Mejor si le fraccionamos, 3, 4 o 5 veces pequeñas comidas. Tiene que estar basado principalmente el empleo de fármacos debe vigilarse cuidadosamente, ¿de acuerdo? Recordemos que la gran mayoría de los medicamentos también se metabolizan en el hígado. Y si el hígado está inflamado, no va a metabolizar muy bien los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado entre lo que le damos. Por eso hacemos tratamiento enteramente sintomático, lo que necesita el paciente, nada más. ¿De acuerdo?
antipiréticos, antieméticos. Si hay prurito en el paciente, lo que nos funciona en lo que utilizamos en nuestro medio general es el fenobarbital, ¿no? El fenobarbital nos permite metabolizar rápidamente la bilirrubina y en consecuencia disminuye el prurito del paciente. Si hay colestiramina, también un buen medicamento. En el mercado no hay colestiramina o hay muy poco. Suspender los anticonceptivos orales, no administrar corticoides, favorecen la presentación de recidivas. Si la paciente está utilizando anticonceptivos desde hace tiempo, sobre todo por vía oral, hay que suspenderlo, ¿verdad? Porque recordemos que tiene las hormonas, porque los anticonceptivos son hormonas, se van a metabolizar en el hígado. Y el hígado en estos momentos está con graves problemas de funcionamiento. En consecuencia, suspendemos los anticonceptivos. Corticoides, el uso de corticoides. Muchas veces otros dicen, para que evolucione más rápidamente, mejor si le ponemos corticoides. Hay que tener mucho cuidado con la administración de corticoides porque puede favorecer la presentación de recidivas en el paciente. ¿De acuerdo? Y algunos indican que algunos pacientes podían evolucionar, sobre todo los que están con hepatitis B, hay que tener cuidado cuando se utiliza corticoides, ¿verdad? El problema de la cronicidad. Medidas higiénico-personales, ¿verdad? Si es una hepatitis B, hay que decirle al paciente que tenga mucho cuidado con el problema de las heces fecales, ¿verdad? Cada vez que entra al baño, siempre echar prácticamente lavandina en una porción determinada, ¿verdad? El aseo prácticamente con guantes de periódico del inodoro, porque en muchas casas no es el infectado el único que va a utilizar el inodoro, van a ser pues, el resto de los componentes de la familia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la materia fecal. El aislamiento es una medida prácticamente inútil, ya que la máxima viremia y por tanto el periodo de mayor contagiosidad que tiene lugar en el periodo prodrómico. De ahí que el aislamiento no tiene sentido. Sí, tener cuidado con los en hepatitis B, por ejemplo, tener mucho cuidado con todas las secreciones del paciente. Profilaxis. Yo creo que en esta parte ya todos están vacunados, ¿verdad? Posinfección, si el paciente no tiene vacuna previa, administrar gamma globulina hiperinmune 0.03 miligramos kilogramo peso intramuscular dentro de las 2 primeras semanas de exposición y luego el esquema de vacunación acortado para hepatitis B, o sea, al inicio, al mes y a los 4 meses. ¿Verdad? Esto es lo que se hace en pacientes posinfección. Puede utilizarse gamma globulina hiperinmune. Cuando dentro de las 2 primeras semanas después de la exposición. Esquema de vacunación, alguna vez me ha pasado eso, ¿verdad? Usted decir, por ejemplo, un paciente que ha asistido a un prostíbulo, ¿verdad? Y que presuntamente la persona que lo atendió tenía hepatitis B, le comunica al cliente que tiene hepatitis B. Muchos de la gente personalmente que no tiene cultura, ¿verdad? No le da importancia. En este tipo de pacientes, después de la exposición sí se puede utilizar esto. Y una vez dada la administración por vía intramuscular, seguimos con un plan de vacunación, ¿no? La vacunación al inicio, el primer día, al mes y a los 4 meses. En pacientes preexposición, lo que hacemos nosotros prácticamente todos los alumnos que están en la sala seguramente ya están vacunados con las 3 dosis, ¿verdad? Esquema de vacunación completo para hepatitis B. Al inicio, al mes y a los 6 meses. Con lo cual, prácticamente quedan cubiertos de por vida. Muy bien, de esta manera hemos terminado el tema. No sé si hay alguna pregunta de por medio. Les doy algunos minutos para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta?
Doctor, buenos días. Sí, buen día. Ah, Adelante. disculpe, en la vacunación son 3 dosis, ¿no ve, doctor? Digamos, si una persona obtiene solamente las 2 primeras dosis y la tercera, ¿afectaría en algo en la vacunación, doctor? Claro que sí, disminuye prácticamente el mismo problema que tenemos ahora con el COVID, ¿verdad? Si te has vacunado una sola vez, tu sistema inmunológico no va a formar la cantidad de anticuerpos para el virus, ¿verdad? Si cumples las 3 dosis, estás muy bien cubierto de por vida prácticamente. No es necesario tal vez volverte a vacunar. Lo ideal siempre es cumplir las 3 dosis, ¿verdad? Eso es lo ideal. Entonces, doctor, si digamos hemos cumplido con las 2 primeras dosis y pasó bueno, digamos 1 año, no cumplió la tercera, entonces tenemos que volver a hacernos Volver inyectar. a plantear volver a plantear el esquema, ¿no? Ah, ya, ya. ¿No? Porque sí ha pasado mucho tiempo. Ahora sí es que debías haber cumplido hace un mes y no te has vacunado y recién te acuerdas al mes, tal vez en esos casos todavía sí vale que te que te pongan la tercera dosis. Pero si han pasado medio año o ha pasado un año de que te has hecho poner la segunda dosis, entonces hay que volver a comenzar. ¿De acuerdo? Sí, doctor. No sé si hay alguna otra. Sí, doctor. Si es que existe alguna patología que pueda confundirse con hepatitis en los exámenes Hay en el múltiples laboratorio. patologías, ¿no? Por eso, como te digo, el paciente, si tienes transaminasas elevadas, por ejemplo, ahora, vamos a comenzar por el síndrome ictérico que hemos comenzado. La primera clase, recuerden, era el síndrome ictérico. ¿Sabes? Así es como va a venir el paciente a la consulta, con un síndrome ictérico. El paciente está ictérico. Así viene a la consulta, ¿verdad? Ahora vos le preguntas, ¿cuáles son los síntomas que tiene en ese momento los pacientes? Y desde cuándo comienza el cuadro clínico, ¿verdad? La aparición de dolor, generalmente a nivel del hipocondrio derecho, ellos deben dolor abdominal, ¿no? O dolor en el estómago. Generalmente el paciente dice dolor en el estómago. Para él, el abdomen, la gran mayoría de los pacientes tienen la idea de que el estómago, hay que decir, ¿no? Que en realidad para nosotros significa el abdomen, ¿verdad? Dolor en el estómago, ¿verdad? Ahora, lo que sí hay que incidir y nos sirve mucho, y esto hemos visto en las prácticas con los alumnos, nos puede inclinar desde el punto de vista enteramente clínico nada más, ¿de acuerdo? Decirle al paciente qué tipo de dolor tiene. Si es un dolor de tipo cólico, ya sea a nivel de epigastrio o a nivel de hipocondrio derecho, ¿verdad? Esto nos inclina la balanza a pensar que este paciente probablemente tiene una obstrucción de la vía biliar, o sea, tiene una ictericia obstructiva. Pero si el paciente dice, no puedo definir el dolor, parece algo que me oprime, algo que me molesta, ¿verdad? No define muy bien el dolor. Esto nos inclina a pensar que el paciente tiene probablemente una ictericia de tipo hepatocelular, ¿verdad? Y dentro de estos dos grandes grupos, de ictericia obstructiva, ictericia hepatocelular, tenemos múltiples causas con las cuales podremos tener que hacer diagnóstico diferencial. Eso también en la práctica, por ejemplo, los que ya han hecho la práctica, la tercera práctica, les he planteado un diagnóstico diferencial en base al caso clínico, pero, ¿verdad? Muchos se van a la teoría. Yo les digo, recalco nuevamente, les digo, en base a este caso clínico que estamos viendo ahora, ¿qué tiene este paciente para pensar en ictericia obstructiva o en ictericia hepatocelular? Entonces, en este diagnóstico diferencial es que se pueden plantear estos dos grandes grupos de patologías, en las cuales tienes que ir descartando a través, uno, de la anamnesis, seguido del examen físico y finalmente los exámenes complementarios,
¿verdad? Tendrás que llegar a describir de qué se trata en el paciente. Pero que hay patologías que simulan, hay múltiples. Te estoy poniendo estos dos grandes grupos. Patología obstructiva de la vía biliar y patología hepatocelular. Tienes que investigar primero con el paciente a través de la anamnesis, el examen físico, posteriormente vendrán los exámenes complementarios, ¿verdad? Y tendrás que llegar a una definición que es el diagnóstico definitivo. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿podría presentarse la hepatitis sin ictericia? Claro que sí. Hemos dicho que las hepatitis, sobre todo la evolución de la hepatitis como enfermedad autolimitada, puede evolucionar como hepatitis anictérica o hepatitis ictérica. Por eso les ponía también el ejemplo, ¿verdad? No sé si estabas en la clase, pero les ponía, por ejemplo, el ejemplo de que si les hago, por ejemplo, un examen a toditos de un anticuerpo para hepatitis A, muchos de ustedes son positivos. Y ninguno ha tenido ictericia. Ni sus padres les han referido que en algún momento se han puesto amarillos cuando estaban pequeños, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Pero resulta que son positivos para el anticuerpo, generalmente de tipo inmunoglobulina G, es decir, ya han pasado la enfermedad de la hepatitis A. Pero nunca tuvieron ictericia. Es una forma de evolucionar de las hepatitis virales agudas, que pueden evolucionar sin ictericia. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando, por ejemplo, tienes un accidente y estás en contacto con la sangre del paciente? ¿Qué es lo primero que uno debe hacer, doctor? Bueno, lo primero es prevenir. Uno tiene que saber que no tienes que ponerte en contacto con las secreciones del paciente. Ahora, si te has puesto en contacto con las secreciones del paciente, generalmente tienes que esperar por lo menos entre 3 a 4 semanas para hacerte el examen. Recordá que las pruebas pueden no resultar positivas todavía en la primera etapa de las primeras semanas y después recién hacerte un examen, ¿no? Y bueno, ver si realmente resulta. Primero, tendría que tener una elevación de transaminasas si fuera una anictérica, ¿verdad? Y posteriormente tendrías que hacerte una serología. Generalmente en nuestro tiempo, en nuestro medio, lo que pedimos serología para hepatitis A, que es la más frecuente, la que vemos prácticamente en el verano, al menos, por lo menos uno por semana, a veces, ya sea en la especialidad o en medicina general, siempre hay algún paciente que viene. Entonces, hacer serología para hepatitis A y para hepatitis B, que es lo que más frecuentemente tenemos en nuestro medio. Y nuestros pacientes que por alguna razón estuvieran hospitalizados, ¿verdad? Sobre todo los de pacientes con hepatitis B, porque los con hepatitis A, como les he dicho, la gran mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente en su casa, no necesitan internación. Pero puede ser pacientes con hepatitis B. ¿De acuerdo? En estos pacientes sí. Peor todavía en un paciente, por ejemplo, con un HIV que estén atendiendo. Nosotros allí en la Argentina, por ejemplo, tenemos un día en el cual visitábamos, no me acuerdo muy exactamente el nombre del hospital, pero hay un hospital donde están prácticamente todos los pacientes con SIDA y HIV positivo. Sobre todo cuando presentaban patología gastrointestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En ese tipo de ambiente, si es posible las contaminar, hay que tener mucho cuidado.
Pero serían los cuidados que tendrías que tener. Pero en nuestro medio, como te digo, un paciente con hepatitis A, tendrías que ponerte en contacto con la materia fecal del paciente, ¿verdad? Y si fuera una B, bueno, tendrías que tener más cuidado y hacerte una prueba en ese tiempo más o menos. Y ver si realmente resulta positiva, ¿no? Y de acuerdo a eso, ver cómo evoluciona. Como te digo, si fuera una hepatitis B, sabemos que el 90% de los pacientes va a evolucionar favorablemente. Yo, por ejemplo, varios pacientes tengo con hepatitis A, B, ¿verdad? Los he controlado a los 6 meses y a los 6 meses todo estaba negativo. Paciente que ha evolucionado favorablemente. ¿De acuerdo? Son los medios. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor. ¿Cuál sería entonces la hepatitis más peligrosa? La hepatitis C. La hepatitis C. ¿De acuerdo? Si vos tienes una hepatitis C, tienes las probabilidades de 85% de que vas a pasar a la cronicidad. De 100 pacientes con hepatitis C, 85 van a ser hepatitis crónica. Entonces, la que tiene peor pronóstico es la hepatitis C, que afortunadamente en nuestro medio es raro. Estamos viendo mayor proporción de hepatitis B en relación a lo que antes, lo único que veíamos era hepatitis A, hepatitis A, hepatitis A, pero ahora ha empezado a aparecer hepatitis B en nuestro medio. Y las hepatitis C son también raras, por de pronto, pero yo creo que con el tiempo esto se va a ir aumentando. Son de muy mal pronóstico, por eso entre las hepatitis la peor, la C, porque ese va a evolucionar a hepatitis crónica, va a evolucionar a cirrosis hepática, con sus complicaciones de hipertensión portal. Si el paciente no se muere por las complicaciones de hipertensión portal y sale todavía adelante, las posibilidades de que en el futuro pudiera presentar un cáncer de hígado. Esto es la peor, ¿verdad? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, una pregunta más. ¿Por qué es más común que la hepatitis aparezca en verano? Lo que usted mencionó. Por la temperatura, ¿no? Por la temperatura. O sea, generalmente este tipo de virus persisten mejor en temperaturas un poco templadas que en temperaturas bajas. Por ejemplo, ahorita en el invierno estamos con, esta mañana, por ejemplo, 7 grados bajo cero. Estos virus son menos viables a esta temperatura, ¿no? El agua mismo se está congelando, ¿no? Entonces, menos probabilidades. En cambio, en el verano, sí. ¿No? Las posibilidades de que la temperatura y la proliferación viral sean, es mucho más adecuada para la proliferación viral, ¿no? Y no solamente para las enfermedades virales, ¿no? Por ejemplo, es mucho más frecuente las enfermedades bacterianas también, las parasitarias también en el verano, ¿no? ¿Verdad? Donde la gente también se moviliza más durante el verano. Por ejemplo, ¿cuándo van a ir de vacaciones ustedes? ¿En el invierno? No, van a ir cuando la temperatura esté adecuada. La movilización de la gente también es mayor durante el verano. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Creo que ya no hay más preguntas. De todas maneras, como siempre, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.